Petróleo alcanzaron este lunes, como ya le comentaba, sus máximos en los últimos 28 meses después de que la Comisión Anticorrupción presidida por el príncipe heredero a la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenara la detención de 11 príncipes, 4 ministros y decenas de exministros e inversores. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Gracias, Susi. Buenas tardes. Pues bueno, ¿a qué se debe en este contexto que veamos los precios del petróleo en estos niveles que no veíamos en 2 años? Bueno, en realidad lo que pasa es que el riesgo político puede limitar la oferta del petróleo. Eso es lo que están viendo al menos por el momento los inversionistas. Ya desde hace un tiempo, tanto los países de la OPEP como algunos que no son países de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, habían acordado recortar, recortar la producción de petróleo y así poder controlar los precios. Y era eso lo que había estado moviendo los precios del petróleo, y el factor político había quedado un poco en segundo término. ¿Qué es lo que pasa ahora? No está muy claro cuál puede ser la reacción en Arabia Saudita, si va a bombear más o si va a bombear menos, pero por lo pronto el riesgo político, como es interpretado por los inversionistas, es que podría limitar la producción de petróleo, y al limitar la producción de petróleo aumenta el precio. Y lo podemos ver en el gráfico que tenemos en la terminal. Ahí es, digamos, cómo se ha comportado pues en los últimos 2 años el precio del petróleo, y vemos que tocó un mínimo de $26.21 por barril y ahorita está en $57.35. Esos son niveles que no se veían desde junio de 2015. Y pues bueno, la perspectiva por lo pronto sigue siendo positiva, porque además de este escándalo que acaba de surgir, bueno, los países de la OPEP están pensando en extender todavía más el periodo que tienen de recortes de la producción. De marzo de 2018 podrían extenderlo todavía más hacia adelante, además de una demanda a nivel mundial creciente. Todos esos son factores que se combinan y que están beneficiando al precio del petróleo, básicamente. Digo, rápidamente, el petróleo está dando más dinero al gobierno este año. Estamos hablando de que los ingresos por impuestos al petróleo están pues, alrededor del 6-7% por arriba de lo estimado hasta septiembre. Es una buena noticia. El incremento en el precio que estamos viendo ahora, pues que se podría prolongar eventualmente de algunas semanas, pues obviamente también hace que el precio de la mezcla mexicana suba y por consecuencia vengan más ingresos para el gobierno, que estaba urgido de tenerlos también después de años de recortes y demás. Entonces, esa es una buena noticia. Lo que me preocupa es que al final, digamos, las circunstancias que están moviendo al precio pues son pues, circunstancias de especulación, ¿no? Y no circunstancias que son las que están realmente, que subyacen en el mercado. Concretamente, la elevada producción de los Estados Unidos, que además tiene capacidad de producir más casi cuando quiera, ¿no? Entonces, Estados Unidos con producción récord, la OPEP que, bueno, pues baja la producción pero artificialmente para restringir la oferta. Eso es lo que no nos da una perspectiva de largo plazo sobre la cual pues, México pueda planear, ¿no? Creo que es un día más en la oficina también de los mercados, es decir, si veíamos la gráfica, el petróleo ya estaba subiendo y de pronto encuentran en este caso de Arabia Saudita un motivo más para que el petróleo suba, es decir, los mercados también, como lo decía Jonathan, están basados, en este momento es incertidumbre, en realidad se están moviendo por la misma dinámica del mercado y encontraron en este motivo pues uno más para que el precio suba. Y en el caso de México, pues bueno, el tema es que si los precios se mantienen altos, hay que recordar que las coberturas para el próximo año está en $46. Es decir, México, que se ha beneficiado de estas coberturas petroleras en los últimos 2 años, ¿por qué? Porque ha logrado asegurar el barril de petróleo a un precio por arriba del que ha estado. Para el siguiente año podríamos ver más bien una
del petróleo perjudicaría a las finanzas públicas. En el caso de hoy benefició al peso. ¿Por qué? Porque México, para muchos fondos de inversión, para términos de muchos inversionistas, sigue siendo un país petrolero y está metido dentro de una bolsa de países emergentes que invierten en commodities, vaya, que son productores de commodities y materias primas. Y ahora sí, lo que vamos a ver en el gráfico de la terminal es cuál fue la reacción que tuvo el peso a la caída del petróleo. La línea blanca es el tipo de cambio y la línea azul es el petróleo. Entonces vemos que mientras estuvo subiendo el petróleo, el tipo de cambio pues estuvo bajando, ¿no? Creo que esto también es importante en términos de las finanzas públicas que ya mencionaban tanto Jonathan como Isaid, porque vaya, en la medida en la que la perspectiva sea positiva para el petróleo, entonces también sería positiva para el tipo de cambio. Yo no sería tan optimista con el tipo de cambio porque, digo, días buenos para el peso últimamente los podemos contar con los dedos de las manos y en realidad estamos por iniciar una nueva ronda de negociaciones para el Telecán que también es un tema que ha golpeado al peso. Si bien hoy vemos un espejo y normalmente el peso cuando no hay otros factores se mueve muy en espejo del petróleo, yo no sería tan optimista. Claro, digamos, no es el optimismo de decir, claro, ya con esto el tipo de cambio va a llegar a 17, pero sí es uno más de los factores que el tipo de cambio y los inversionistas del mercado cambiario van a seguir, pues el precio del petróleo eventualmente estará ahí. Y además que mucho también es por el mandato que tienen los propios fondos de inversión, ¿no? Si yo invierto en países emergentes o en estos países que te digo que son productores de commodities, no te fijas probablemente tanto en factores locales, sino como en los factores que afectan a todos los países en su conjunto. Entonces eso puede beneficiar en alguna medida al tipo de cambio, ¿no? Conclusiones. Pues lo que podemos esperar es, insisto, vaivenes en el mercado. Desafortunadamente no estamos aquí para dar una perspectiva razonable de hasta dónde puede ir el precio del crudo. Pero hay especulación. Hay dos mercados que son difíciles de predecir y uno es el del crudo y el otro es el de las monedas, ¿no? Lo que sí vemos en este momento es que lo que está presionando el precio o lo que está elevando el precio es la especulación. No se trata de un asunto de producción. Petróleo hay. Ese no es el asunto. El asunto es que de pronto le restrinjan, le muevan a la palanca de producción en la OPEP para restringir el suministro y en consecuencia vemos este incremento de precios. Pero eventualmente, si la OPEP eventualmente baja más la producción, en ese momento activas un montón de producción en Estados Unidos que ya se hace rentable y se vuelve a estabilizar el mercado, ¿no? Y además también eso, digamos, al final sí, eso es un tema bien político también, ¿no? Allá en Medio Oriente hay muchos jaloneos entre varios países y bueno, pues es un tema político que también justo impacta a lo que hace Estados Unidos porque tal cual, si sube el precio del petróleo y llega por ahí de $60, bueno, pues entonces muchos pozos en Estados Unidos reactivarían su producción al hacerse rentables y pues otra vez, ¿no? Se nivelaría el precio. Vaya, creo que en el mundo hay contrapesos, ¿no? Contrapesos, claro. Sí, definitivamente, en el mercado de Estados Unidos pesa muchísimo. Sí, así es. Yo creo que voy en el sentido de Jonathan. Creo que el tema es que petróleo sigue habiendo mucho en el mercado. Los recortes de la OPEP creo que no han tenido los resultados que se esperaban cuando se acordaron y que se unieron países incluso como México. México un poco involuntariamente, quizá porque su producción de por sí iba bajando. Creo que sigue el tema de la oferta y la demanda sigue presente y yo no vería un petróleo de $60 en los próximos meses siquiera. Pues habrá que ver, estaremos siguiendo los precios del petróleo y por supuesto su impacto en el tipo de cambio. Vamos a otros temas porque Paradise Papers